Bien, bien. Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Entonces, el día de hoy tenemos que continuar con el avance de la Ley General del Trabajo. Les comparto en pantalla, bien, la Ley General del Trabajo que me imagino que ustedes también ya han tenido el tiempo para conseguirlo, ¿no? Nos hemos quedado en el artículo 43 referente a los días hábiles del trabajo, ¿no? Aquí hemos Dicen, visto que los feriados se respetan. Sí, dígame, Ruth. perdón que me interrumpa, creo que tenemos que poner el tema, el grupo 1 hoy. No, no va a exponer el grupo 1 el día de hoy. De eso vamos a hablar al final de la clase, ¿ya? Vamos a ver, modificar el grupo 1 y el grupo que se ofreció a exponer también Eh, la Ley General del Trabajo, ¿ya? el día lunes entonces ponemos. Al final de la clase mejor vamos a colocar el calendario, ¿ya? Para todos, porque todavía no están el 100% de la clase no conectados. Por esa razón, al final vamos a hablar. Ay. Ya. Muy bien. Entonces aquí vimos los días hábiles de trabajo, vimos cuándo es feriado, los feriados civiles, los feriados ocasionales por ley, ¿no? Que se crean mediante la promulgación de una ley o un decreto. Y ya vimos que mi cumpleaños no es feriado, ¿no? Para aquellos que se les mete eso a la cabeza. Que mi cumpleaños no pienso ir a trabajar, que tienen que darme permiso sí o sí, decimos generalmente, ¿no? Pues no es así, ¿no? La ley no dice nada de eso. Así que en su cumpleaños también tienen que ir a trabajar, no es un feriado. Ahora vamos a hablar de los descansos anuales, ¿ya? Siguiendo con el avance de la materia, con la programación que nos especifica que tenemos que avanzar. Luis Enrique, por favor, ayúdenos con el artículo 44. Artículo 44. Los empleados y obreros que tuvieran más de un año ininterrumpido de servicio y menos de 5 en una empresa tendrán una semana de descanso anualmente. Los que tuvieron más de 5 años y menos de 10, 2 semanas. Los que más de 10 años y menos de 20, 3 semanas. Y pasados los 20, un mes. Bien, muchas gracias. En este artículo 44 hace referencia a las vacaciones que tiene cada trabajador, ¿no? Entonces, si ustedes no han cumplido un año dentro de la empresa, obviamente no tienen derecho a vacaciones. Si es que llevan entre 1 y 5 años, pero vean, esta es la palabrita clave, ¿no? La que vemos acá. Ininterrumpido, ¿ya? Es decir, no es que yo trabajé 6 meses, luego me decidí ir dos meses y me volvieron a contratar y así sucesivamente, ¿no? Si el trabajo es ininterrumpido, entonces va a contar, ¿ya? Es válido para la Ley General del Trabajo. Bien, entonces los que están trabajando de 1 año a 5 tienen una semana de vacaciones cada año, ¿ya? Que lo pueden tomar o los pueden remunerar, eso ya lo vamos a ver más adelante seguramente también, ¿ya? Luego aquí están los rangos, ¿no? De 5 a 10 tienen 2 semanas, los que están llevando de 10 a 20 años de trabajo ya tienen 3 semanas, o sea, al año, ¿no? 3 semanas al año de vacaciones, y los que llevan más de 20 años trabajando, pues vean, de los 12 meses que hay, tiene un mes libre, ¿no? Por su antigüedad. Vean, es bueno, aunque llegar a 20 años en un mismo trabajo es un poco complicado, ¿no? Mucho aguante, como dirían algunos. Noelia Vallejos. Pero en épocas anteriores, los trabajos en el país, llegaba gente que tenía 20 años, 25 años. Mi padre, mi padrastro, por ejemplo, 25 años. Licen, una pregunta, Licen. Uy, Los que son, okay. Contratados, ¿tienen vacaciones o no? A ver, Lisbeth, usted me está hablando. A ver, repítala su pregunta que se escuchó cortado. Creo que se estaban cortando con Pedro. Licen, los que son contratados, digamos, un contrato por un año, ¿tienen vacaciones o no?
No, porque no cumplen su año. O sea, me refiere a los que tienen un contrato de un año y termina. ¿Así? Sí, No, no, sí, obviamente no. Porque ellos no pueden exigir a los 8, 9, 10 meses, no pueden exigir sus vacaciones, ya que aún no cumplen la condición mínima, ¿no? Para tener vacaciones. ay, ya, Lice. Ya está queriendo exigir usted sus vacaciones, ¿no? Ya. Pedro, ¿usted no estaba diciendo algo? Sí, con respecto a los 20 años de trabajo, que anteriormente al gobierno de Evo Morales, la gente podía trabajar hasta 25 años en una empresa, en empresas del Estado, municipales, etcétera. Por ejemplo, le digo, mi padrastro de mí trabajó cerca de 25 años en el gobierno municipal en el área de aseo, ¿ya? Pero cuando entró Evo Morales ya cambió la ley, o no sé, cambió la reglamentación de tal forma que ya los contratos son anuales. Entonces no hay ahí da con la constitución política del Estado que no le da las garantías laborales a la persona. Sí, bien, bueno, esas son estrategias del gobierno, ¿no? Cuando ingresaron, pero obviamente tiene sus desventajas, sus desprivilegios, ¿no? Para los empleados, pero obviamente esto un poquito más enfocado a la empresa privada, ¿no? Donde los derechos laborales realmente sí se hacen respetar. Sí, tiene razón. Y aparte de eso, en el gobierno de Evo Morales se bajó el año de jubilación, ¿no? De esa manera jubilaron a muchos empleados que estaban, digamos, trabajando más de 20 años, ¿no? Ese es otro aspecto también. Tanto para disminuir la carga social, ¿no? de las instituciones públicas. Pero también se adueñaron de sus liquidaciones. Por ejemplo, hasta el gobierno de Evo Morales funcionaba en segundo plano el Senacir. Sí, seguramente sí. Hubieron muchas irregularidades. De los trabajadores. Por ejemplo, hasta ahora mi padrastro falleció y el Senacir no le pagó ni un peso porque pasó a AFP y aún así que tenían que pagarle, no le pagaron. Sí, debe existir muchas irregularidades, ¿no? O sea, no hay cómo intentar tapar eso, ¿no? Porque, bueno, es el gobierno, ¿no? ¿Quién va y se lanza contra el gobierno? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las injusticias siempre existen, ¿no? Lo importante es siempre conocer la ley para poder hacer prevalecer nuestros derechos. Ya, bueno, gracias Pedro y Lisbeth, ¿no? Por sus intervenciones. Jocelyn, ahora sí nos escucha. Sí, Lisa, buenas noches. Artículo 45, por favor. Tenemos que acabar hoy día este artículo, perdón, esta ley. Artículo 45. Los trabajadores de empresas que por su naturaleza suspendan el trabajo ciertas épocas del año no gozarán de vacaciones siempre que la interrupción no sea menos de 15 días y que durante ella perciba normalmente sus salarios. Bien, ya, muy bien, gracias. Entonces, esto en cuanto a la interrupción que existe en el trabajo, ¿no? El lapsus que hay. Entonces, dice que cuando los trabajadores de empresas que suspendan el trabajo ciertas épocas del año, ¿no? Por ejemplo, esto más dirigido a las empresas que trabajan por temporada. Hay algunos que, por ejemplo, si yo trabajo en una heladería, bueno, más probable que en invierno no necesiten mucho trabajo, ¿no? Entonces, recorten personal y luego en verano vuelvan a contratar, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ellos seguramente van a suspender el trabajo para ciertos trabajadores durante una época del año. Entonces, dice que ellos no gozarán de vacaciones, siempre que la interrupción no sea menos de 15 días. Bien, ya eso en cuanto a sus vacaciones o a su descanso. Ahora vamos a hablar de la jornada de trabajo. ¿Cuánto es la jornada según ley? Ya, Carla Paola, usted que está ahí bien atenta, léanos este pequeño artículo 46.
La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, extendiéndose trabajo nocturno el que se practica entre horas 20 y 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial. La jornada para mujeres y menores de 18 años excederá de 40 horas semanales diurnos. Se exceptuarán a los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza, o que trabajen discontinuamente, a que realicen labores que por su naturaleza no pueden someterse a jornadas de trabajo. En estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día y no podrán trabajar más de 12 horas diarias. Muy bien, muy bien. Entonces, este artículo es clarísimo, ¿no? Jornada de trabajo, 8 horas diarias. Ahora, esto no nos dice que es obligatorio trabajar 8 horas diarias, ¿no? Si una empresa desea contratarla 5, 6, 7 horas, ningún problema, ¿no? La ley solamente estipula que no exceda las 8 horas de trabajo. Bien, no exceda las 8 horas de trabajo y 48 por semana. Esto hace referencia a que trabajamos de lunes a sábado, ¿no? 6 días a la semana, 6 por 8, 48. Entonces, hay algunos que sí trabajan el sábado solamente mediodía, ¿no? Bueno, esos son afortunados porque en realidad podrían trabajar el día entero porque la ley así lo establece, ¿no? Pero hay algunos que sí le dan descanso. Está bien, bien. Aprovechen eso. Luego, cuando es el trabajo nocturno, debido a la peligrosidad, ¿no? De estar en la noche, de que se puedan dormir, no puede exceder de 7 horas. Esto, si bien sabemos, no se cumple porque en las fábricas generalmente trabajan y hasta más de 8 horas cuando son el horario nocturno, ¿no? Bien, y el horario nocturno comprende desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Luego, los que no están dentro de esta normativa, ¿quiénes son? Dice, las empresas periodísticas, obviamente porque ellos imprimen de noche generalmente, ¿no? Y tienen que trabajar, bueno, mientras ustedes están durmiendo, ellos están imprimiendo. Luego, cuando se trata de mujeres y menores de 18 años, bueno, aquí era no excederá, ¿no? Hay un error en la transcripción, las 40 horas semanales al día, ¿no? Es decir, las mujeres trabajan menos, según ley, ¿no? Pero, como sabemos, en la práctica, que se cumpla esto no está muy cierto. Bien, ahora hay excepciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los trabajos son iguales. La ley hace ciertas excepciones. Por ejemplo, ¿a quiénes hacen excepciones? Los que ocupen puestos de dirección. ¿Quiénes son ellos? El gerente, el encargado de marketing, el encargado de contabilidad. Si ustedes trabajan en contabilidad, se van a dar cuenta cada vez que llegue el fin de mes, que sería el fin de su primer ciclo contable, ¿no? El fin de cada ciclo contable. Lo van a hacer trabajar toda la noche a ustedes, ¿no? Lo van a tener ahí. Bueno, obviamente, si es que se acumularon el trabajo, ¿no? Van a estar ahí 2, 15, 20 horas, no sé, hasta que acaben su trabajo. Lo mismo para el de vigilancia, ¿no? Obviamente porque el de vigilancia, si es que nos toca el horario nocturno, no le vamos a decir ya 7 horas porque sos en la noche, ¿no? Y luego andate. Imagínense que su horario nocturno acabe a las 3 de la mañana y luego él se vaya y quede desprotegida la empresa, ¿no? Entonces los de vigilancia no están dentro de esto. Obviamente que también tienen sus condiciones, ya que ellos pueden descansar, dice, 1 hora, ¿no? Lo mismo para aquellas personas que no trabajen continuamente, o en otras palabras, que trabajen discontinuamente. ¿Como quiénes? A ver, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si es que tocas hacer zafra, ¿no? Zafra de las cañas de azúcar. Entonces ellos van a empezar la zafra y tal vez terminen, no sé, pues a ver, 12 horas
que le tiren continuamente zafrando, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no hacen esa zafra todos los días, ¿no? Sino que son periódicamente, solamente cuando está en tiempo de cosecha. Bien, y como dice acá, ¿no? Aunque sea discontinuo el trabajo, tampoco se lo puede hacer trabajar más de 12 horas diarias, que ya de por sí es mucho, ¿no? Pónganle de 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de 6 a 6. El cuerpo igual ya no aguanta mucho tampoco, ¿no? Andrew, usted que hoy no tiene operativo, ayúdenos con el 47, por favor. Una aclaración, Lice. ¿Sí, Pedro? Que los periodistas no es porque imprimen toda la noche, sino que la noticia es constante y es por ese motivo que los periodistas están exceptuados de esa ley y están bajo un reglamento de la Ley General de Comunicación. Ah, claro, ese es para el trabajo de los periodistas, ¿no? En el caso de la imprenta, sí, también. Luego también lo mismo podríamos o incluir la ley ahí a los médicos, ¿no? Que ellos no tienen un horario fijo, ellos pueden salir, ellos tienen que salir cuando se les llame, ¿no? Entonces, en el caso de los reporteros, sí, obviamente, si es que se volcó un camión a las 2 de la mañana en el puente Pailas, por ejemplo, tienen que ir a cubrirlo. En ese caso, sí. Y también se le da cierto descanso después cuando hacen trabajo que sobreexceden. Ya, gracias, Pedro. Ahora sí, Andrew. Ya, gracias. Ya dice, artículo 47. Jornada efectiva de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono. La jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor y en la medida indispensable. Bien, gracias. Entonces, aquí está dando la definición de jornada efectiva de trabajo, ¿no? El tiempo en el cual el trabajador está a disposición de su patrón. Aunque esta palabrita es un poco desagradable, ¿no? Patrono, ya digamos de su jefe, pongámosle. ¿Ya? Bien, eso se conoce como jornada efectiva de trabajo. Artículo 48, a ver, Najid, usted que es la primera que ingresó al aula virtual hoy día. Cuando el trabajo se efectúe por equipo, su duración podrá prolongarse más de 8 horas diarias y de las 48 semanales, siempre que el promedio de horas de trabajo en 3 semanas no excede la jornada máxima. Muy bien. Aquí es un poco de matemáticas, ¿no? Esto se utiliza ya cuando el trabajo es grupal, ya cuando el trabajo no es individual, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros agarramos 3 o 5 obreros y queremos que terminen una casa, por ejemplo, ¿no? Y lo necesitamos urgente, le decimos. Entonces, ellos podemos hacer que excedan sus 8 horas al día, pero que dice que, vean, siempre que el promedio de horas de trabajo en 3 semanas no exceda la de la jornada máxima. ¿Ya? Esto es un poco de cálculo, ¿no? Se juega con los números. El artículo 49. Ezequiel, ¿usted nos puede leer? Está bien, la jornada ordinaria de trabajo deberá interrumpirse con 1 o más descansos, cuya duración no sea inferior a 2 horas en total, sin que pueda trabajarse más de 5 horas continua en cada periodo. Muy bien. Entonces tenemos, dice, un descanso por lo menos en la jornada de trabajo, ¿no? Pueden ser más. Y perdón, su duración no debe ser inferior a 2 horas, ¿no? ¿A qué se refiere este descanso? Generalmente se refiere al horario de almuerzo, ¿no? Aunque esto es lo que estipula la ley, aunque hay trabajos que no permiten o no se pueden dar el lujo de dar ese descanso, ¿no? Como es el caso de los bancos, como es el caso de oficinas de atención al cliente, donde sí, obviamente, tienen un descanso para ir a almorzar, pero
lo hacen mediante relevos, ¿no? Uno sale, 3 se quedan, ¿no? Luego otro sale cuando regresa el primero, y así se van turnando para ir a almorzar, ¿no? Ya. Artículo 50. Lisbeth, usted por favor, léanos, ¿no? Petición del patrono, la inspección del trabajo podrá conceder permisos sobre horas extraordinarias hasta el máximo de 2 por día. No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar sus errores. Muy bien. Se ríe el líder. Ya, entonces, aquí habla sobre las horas extras, ¿no? Un dato muy importante, esta última parte que leyó Lice. Dice, no se considerarán horas extraordinarias la que el trabajador ocupe en subsanar sus errores, ¿no? Es decir, hice algo mal o tal vez arruiné algún trabajo, me tengo que quedar en la noche a arreglarlo, ¿no? Entonces, eso no puede ser considerado como una hora extra. Muy bien. Ah, ya, y que no puede sobrepasar de 2 horas por día, ¿no? Las horas extras. Es decir, si es que hay algunos trabajadores, cuando es el caso de producción, que desean siempre, ¿no? Por voluntad propia quedarse a trabajar, porque necesitan dinero, tal vez porque necesitan pagar sus deudas, ¿no? Pero no puede exceder de 2 horas al día las horas extras, ¿no? Hasta por un mismo concepto de seguridad, ¿no? Ya que mucho tiempo trabajando igual puede cometer algún error y eso va en contra de la seguridad industrial. Antonio, ¿nos puede leer el 51, por favor? Sí, dicen, el patrono y sus trabajadores podrán acordar un descanso de mediodía en la semana, extendido en 1 hora el límite de jornada de los demás días, hasta totalizar 48 horas. Bien, muchas gracias. Este artículo es simplemente, o no es otro artículo informativo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer el patrón y el empleador? Acordar, ¿no? Negociar un descanso de mediodía a la semana, ¿no? Es como que, a ver, vamos a salir los viernes temprano porque hay que ir a Las Caras, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, se pondrán de acuerdo el patrón y el empleado, pero eso implica que los otros días también se alargue la jornada, ¿no? Es decir, que un día trabajen 9, otro día 8, luego al otro 9, y se vayan turnando, de manera que se reponga. Eso es una negociación interna, ¿no? Que la ley lo permite. Bien, ahí acabamos este capítulo referente a las jornadas del trabajo. Ahora veamos qué dice en cuanto a las remuneraciones. Karina, por favor, el artículo 52. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Remuneración o salario en lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo no podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación según las ramas del trabajo y la zona del país se hará por el Ministerio de Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. Bien, gracias. Entonces aquí empieza dando un concepto de lo que es la remuneración. Dice, es lo que percibe el empleado en pago de su trabajo. Eso se conoce como remuneración o trabajo. ¿Qué más nos estipula? Que este salario no puede ser menor al salario mínimo que estipula la ley. Ya eso ya es algo que ya sabíamos. No se puede pagar menos del salario mínimo. ¿Alguien sabe en cuánto quedó el salario mínimo este 1 de agosto? Perdón, 1 de mayo. 2000. 2000, un poquito más. 122. 2160. Creo que es 2122 o ese es el del año pasado.
Creo que le aumentaron 20 bolivianos, dice. 2.164 creo que es ahora, ¿no? Sí, solo 20 pesos. No había presupuesto. Sí, un 2% le dieron, si no me equivoco. Entonces, ya, digamos que es 2.160. Ya vamos a colocarlo como ejemplo. Nadie puede ganar según ley, ya, ojo. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente explicar lo que la ley estipula, ¿no? Ahora, no vamos a hacer controversia de que, ay, que mi vecina gana 2.000, que mi otro vecino gana 1.800, ¿no? Obviamente, ya hay muchos que sí aceptan un salario menor, pero es porque tienen necesidad también, ¿no? Y tal vez el lugar donde trabajan no es muy comercial o no da para pagar más, ¿no? Bueno, eso es entre empleado y empleador, se ponen de acuerdo. Pero la ley estipula que nadie puede ganar menos del salario mínimo. ¿Y qué pasa? Dígame. Aquí donde yo vivo, a mí me ofrecieron trabajo en un o sea, sí, tipo Hipermaxi es ese supermercado. Un mini market. Ya. Sí, grande, y 1.100 todo el día. 1.100. Uy. Sí, todo el día. No habrá escuchado mal. No, me dijeron de 7 de la mañana hasta 1 y se regresa 2:30 hasta las 7 de la noche. 1.100 bolivianos. Uy, Sí, 1.100. Eso ya es mucho abuso, ¿no? Que hay que acomodar y no sé qué más. Ya. Eso. Sí. Bueno, sí, la verdad eso es mucho abuso por el tema de que está consumiendo todo tu tiempo, ¿no? Y aparte, que me dijeron, una semana de prueba, me dijeron. Vale, no voy a trabajar gratis una semana, le digo. Bueno, No, por lo menos si el salario fuera bueno, todavía uno la piensa, ¿no? pero pues. Sí. Ya, bien. Bueno, pero según ley, el salario mínimo es el que debería pagar. Por esa razón, cuando existen estos problemas entre empleado y empleador, ya, es decir, cuando llegan al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para pedir su finiquito, el empleado no puede decir que ganaba menos del salario mínimo, ¿ya? Por ejemplo, si le dicen, yo ganaba 1.500, por ejemplo, no quiero que me calculen mi finiquito con 1.500, no se lo aceptan allá. Ahí automáticamente el que calcula el finiquito se lo sube al salario mínimo, a 2.100 y tanto, ¿no? Y el empleador, cuando le llega la solicitud, ¿no? Para que pague el finiquito, tampoco puede reclamar, digamos, no puede decir, no, él no ganaba 2.160, por ejemplo, él ganaba 1.500, porque si hace eso, está cometiendo una gran falta, ¿no? Falta a la ley. Entonces, por esa razón, tiene que aceptar que él ganaba por lo menos el salario mínimo. Muy bien, ¿qué más estipula la ley? Ya, decimos estipula la ley porque no siempre se cumple. Que no debería haber diferencia en el sexo, ¿no? Esa gran lucha que hay que la mujer gana menos que el hombre. Ya no debería haber según la ley, ni tampoco en la nacionalidad, ¿no? Es decir, cuando vienen los extranjeros a trabajar. Bien, Carlita Guari, usted que está ahí con su gato, que su gato nos lea el artículo 53, por favor. Ay, Los periodos de tiempo para pago del salario no podrán exceder de 15 días para obreros y de un mes para empleados y domésticos. Los pagos se verificarán precisamente en moneda de curso legal, en día de trabajo y en el lugar de la faena, quedando prohibido hacerlo en lugares de recreo, venta de mercadería o expendio de bebidas alcohólicas, salvo tratándose de trabajador del establecimiento en que se haga el pago. Muy bien.
Bien, aquí que nos habla del tiempo que debería esperarse para recibir el sueldo, ¿no? Y también los lugares en donde se puede pagar. Bien, hace una diferencia. Para obreros, ya, a un obrero se le puede hacer esperar hasta 15 días, ¿no? Su sueldo. Es decir, mañana es fin de mes, mañana es 31 de julio, ¿no? Supuestamente mañana se devenga un mes de sueldo y tienen hasta el 15 de agosto para pagarle, ya, es decir, 15 días de plazo. Y en el caso de empleados y domésticos, ya, es de 30 días o de un mes. Entonces, ahí hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Ahora, los pagos se verificarán precisamente en moneda de curso legal, es decir, en bolivianos o en una moneda que sea aceptable dentro del territorio nacional, ¿no? Si es que a mí me quieren pagar, por ejemplo, en reales, ¿no? O sea, que como yo tengo la opción como empleado de decir, no, págueme en boliviano, por más que la empresa sea brasilera, ¿no? ¿Puedo aceptar dólares? Sí, porque es una moneda que está en curso legal en el país, ¿no? Ya, dice, en día de trabajo, ya, esto es importante, ¿no? En día de trabajo tienen que pagar, es decir, no tienen que citarle un día domingo, por ejemplo, ¿no? Si es que no trabajan ustedes. Y en el lugar de la faena, o en otras palabras, en su establecimiento, ¿no? En la empresa, en la oficina, dentro del edificio, no sé, ahí tienen que pagarle, ¿no? No le pueden decir, te voy a pagar, pero vení a mi casa, ¿no? Vení, vamos allá, vamos a ir de vacaciones, allá de pago. No sé, tiene que pagarle en la empresa, dice, ¿no? Dice que también está prohibido, esto es importante, ¿no? Quedando prohibido hacerlo en lugares de recreo, venta de mercadería o expendio de bebidas alcohólicas. Ya, es decir, en la discoteca, ¿no? Eso es lo que hacen, bueno, generalmente muchos jefes, ¿no? Con las empleadas. Ay, bueno, pero la ley, están ahí es tajante con eso. Ya. Bueno, tiene su excepción, obviamente sí, ¿ya? Porque si es que yo soy dueño de un local, por ejemplo, de un boliche, de una discoteca, a mis empleados les tengo que pagar ahí, pues, ¿no? Por más de que sí sea un lugar de expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, ellos están fuera o son excepción para este artículo. Ya, nos da tiempo para uno más. Daisy. Ah, sí, dígame. Pero eso no lo cumplen todo. Esa parte de que no debe exceder de los 15 días para cancelar el sueldo. Sí. Como vimos en todos los artículos, es normal que haya siempre un incumplimiento, ¿no? A los artículos, ¿ya? Por eso decimos que lo que hacemos es simplemente nosotros aquí explicar lo que la ley dice, ¿no? Y por más de que, bueno, no solo explicar, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, porque no van a ser toda la vida ustedes empleados, ¿no? Algún día les va a tocar administrar una empresa o ser dueños de un negocio, y entonces es importante que ustedes estén al tanto de lo que la ley dice para que no caigan en problemas, ¿no? Es decir, para que hagan las cosas de manera legal y también sean conscientes, ¿no? Es decir, cuando yo era empleado me hacían esperar 2 meses, ¿no? Y no me gustaba. Entonces, cuando ya les toca a ustedes ser, tal vez, administrar otra empresa, ya sean más conscientes de lo que dice la ley y también cumplan, ¿no? Ya se va a cortar el Zoom la primera. Una consulta. ¿Sí, Pedro? Tengo un dilema. Hay una empresa que contrata por 45 días, perdón, por mes, pero lo lleva a campamento y trabajan 45 días en campamento, le dan 15 días de descanso. En este caso, digamos, sus 15 días que descansan, se les paga como trabajo normal, digamos, ¿no? Sí, es remunerado. Pero ¿qué pasa si el trabajador, por ejemplo, no sale los 15 días? Esos 15 días, ¿cómo se le paga? ¿Como trabajo extra? Pero tengo que voy a ponerle silencio a... Tu audio. ¿Quién es? No lo encuentro.
Andrew, dice. Ah, ya. Andrew, tu bebé está llorando. Después para verlo no se ve uno ahí. La leche. Oiga, no lo encuentro, Andrew, se está ocultando, parece. Ese Andrew. La leche está Dígame, llorando. dice. Ah, ya, ya. No, se le encendió el micrófono y todos están escuchando, eso es lo que pasa ahí. Sí, dice, perdón, antes más culpar, compañeros. Ya, ya. Sí, Pedro, yo escuché igual eso porque tengo amigos del colegio que están trabajando en campamentos, ¿no? Que obviamente le prometen 45 días y 15 afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí mismo ellos son conscientes de lo que dice la ley, ¿no? Acabamos de leerlo, que aquí está, siempre y cuando no sea la interrupción no sea menos de 15 días, ¿no? Y dice que durante ella perciba normalmente su salario. Sí, eso es lo que dice la ley, pero ellos mismos los chantajean, ¿no? Con que si tomas tus vacaciones, no vas a volver, te vamos a